sí. Te escucho muy bajito. A ver. Ricardo, apenas se te escucha. Déjame subir mi audio también porque se te escucha muy, muy bajito. A ver, voy a ver mientras Ricardo puede ver si puede arreglar un poquito más el audio. A ver, Ricardo, sé que desbloqueaste tu micrófono. ¿Tampoco ¿Está me ahí? escuchan? Sí. Sí, te escucho, pero muy bajito, Ricardo. Qué extraño. Sí, no es primera vez que me lo comentan. Pero no sé si tus compañeros te escucharán mejor. Chiquillos, ¿te escuchan bien a Ricardo? Y por mi parte igual lo escucho bien despacio, profe. Ya. Oh, no sé cómo subirle. ¿Y al subir el audio tampoco? No, ahí los escucho yo a ustedes más fuerte. Ya. Sí, porque ahí como que te acercaste, parece que te hubieras acercado ahora y te escucho un poquito más alto. Ya, qué extraño, profe. No sé realmente Ahí en este sí. momento cómo resolverlo. Sí, estoy No, como ahí te súper escucho cerca. mejor. Estoy súper Ahí te cerca escucho. del PC. Sí, ahí se te escucha bien. Yo le preguntaba, profe, si se refería a dos grupos o a un grupo que incluía a dos personas. Un grupo que incluía dos personas, o dos o Ah, tres o más. claro. Ivania, no sé si le comentó, ella está con un problema, está con licencia. Sí, me dijo. Pero que Ah, parece que disertaba alguien hoy día por ella. ella y yo teníamos el ideal de exponer juntos, porque igual ¿Ya? era medio pesadito el PPT, como para exponerlo solo a una persona. ¿Ya? Entonces, no sé qué es lo que le parece a ¿Pero se usted. va a conectar ahora? Me estuve ¿O lo intentando, que? ¿Perdón? intenté comunicarme con ella, profe, y no me contesta Ya. hace varios días. Entonces Ah, no sabría. Yo preferiría exponer junto a ella, ya porque tendríamos que esperar. ¿Mm? es bien extenso el PPT, como para hacerlo Ya. solo. Ya, Ricardo, tendríamos que Por esperar, pero favor. trata de comunicarte con ella para ver si Sí, lo pueden hacer el jueves. ¿Ya? sí, profe, muchas gracias. Chiquillo, ¿alguien más que falte? Sí, profe, nosotros, mi grupo, Ya, Christopher, ¿con quién estás tú? con Belén Muñoz, Krishna, Cristín Rojas y Fernanda Sepúlveda. Espérame un poquito, déjame anotar. Fernanda Sepúlveda. Sí, que ¿Y profe, tenemos un inconveniente también con el qué tema de pasó? presentar. Que la persona que tenía que presentar el PPT, porque yo no puedo por mi lado por el tema del computador, que mandé a pedir uno porque el mío murió. ¿Ya? Entonces, nuestra opción podría ser mandarle un video hoy día de la presentación más tardecito cuando ella pueda conectarse porque anda en médico. Tiene una eco. Te tendrían que presentar el jueves junto con Ricardo. Sí, también, o ya, Ya. podríamos mandarle el video. ¿Cuál es el tema de ustedes? Christopher o Fernanda, ¿cuál es su tema? Parafilia. ¿Se me escucha? Sí. ¿Cuál? Parafilias. Sí. Parafilias. Ya. El jueves entonces. Ya, profe. Ya, profe. Ya, no hay nadie más, ¿cierto? Una compañera de regreso a casa. ¿Y quién es Constanza? Es María Carla de los Ríos. De hecho, le escribí su nombre. Ya, no te lo alcancé a leer. Gracias, Constanza. De nada. Ya, chiquillos, miren, les voy a presentar. Hoy día vamos a hacer una presentación que es de, espérenme un poquito que estoy buscando aquí donde iniciar la grabación. Parece que me equivoqué aquí. Profesora, yo estoy grabando ya.
Perdón, de veras, que eres tú el que graba, no yo. Ya, gracias. Es que en otro lado también me conecto desde aquí y ahí sí yo grabo. La costumbre ya, ya. Vamos a ver algo que tiene que ver con el rol. ¿Ya? Con el rol, antes de seguir con otra parte que nos faltaba, pero como para descansar un poco de las patologías en psiquiatría, y que tiene que ver con el rol del profesional de enfermería en salud mental y psiquiatría. Porque ustedes de hecho están sacando algunas cosas, algunos temas que tienen que ver con cuidados propios de enfermería, ¿ya? Pero los cuidados lógicamente se van a dar en 3 niveles de atención, no hacemos solo cuidado en el nivel terciario, ¿ya? Porque ahí es cuando ya llegamos a tener pacientes en condiciones ya en calidad de enfermo, con un cuadro agudo, que requiere hospitalización. Por lo tanto, tenemos que ver cuál es el preámbulo o el prodromo que podríamos tener para evitar una hospitalización en el paciente, ¿ya? La enfermería en psiquiatría ha ido evolucionando a la par que otra área de la enfermería, de acuerdo con los avances científicos y tecnológicos aportados por las ciencias sociales, biomédicas y de la conducta. Se ha favorecido además con teorías propias, hoy reconocidas como tales, dentro de las cuales se destacan la teoría de la relación interpersonal enfermera-paciente, que es de Peplow, la teoría de la necesidad humana de Virginia Henderson, que nosotros utilizamos esa teoría hasta el día de hoy en el hospital para trabajar, la aplicación de la teoría de adaptación de la hermana Calixta Roy y otras teorías que han aportado elementos importantes no solo al trabajo de la enfermera en el área de psiquiatría, sino que además han contribuido con su aporte al manejo integral de la persona enferma, sea cual sea el lugar donde se encuentre y el problema que tenga. Ay, no me quiere correr ahora. Espérenme un poquito. Bueno, cierto es que no todas las áreas de desempeño de la enfermería son del agrado interés de los egresados, ya que muchos estudiantes llegan a la asignatura con temor, inquietud y falsas creencias acerca de la enfermedad mental. No es menos cierto también que muchos de los elementos teóricos y prácticos adquiridos en salud mental y psiquiatría van a promover un mejor conocimiento personal, facilitando la comprensión del propio comportamiento y de las personas que le rodean, teniendo en cuenta que este no es un hecho aislado, sino que está influenciado por el pasado, el presente y el futuro de la persona. Y esto es bien importante recordar, chiquillos, o sea, uno siempre dice, claro, sí, en psiquiatría nosotros vamos a aprender para el manejo del paciente, pero también muchas de las cosas aplican a la vida misma de uno, ¿ya? Por lo tanto, es bien importante de reconocer también que este trabajo nos permite de alguna manera aprender a vivir en mejores condiciones con uno mismo y con las personas que nos rodean, ¿ya? Va aprendiendo ciertas técnicas, ciertos recursos, que eso es bien importante para el desempeño de uno día a día. La enfermería en salud mental es un área que emplea la teoría del comportamiento humano para prevenir y corregir los trastornos mentales y sus secuelas, y para fomentar una salud mental óptima en el individuo, en la familia y en la comunidad. Reconoce al ser humano como un ser único, integral, con potencialidades para desarrollarse, para cambiar y adaptarse a diferentes circunstancias. Un ser influenciado en su comportamiento por múltiples factores provenientes de su entorno familiar y social. La enfermera debe contar con muy buenas bases para optimizar su desempeño en los roles funcionales que le corresponden como administradora, como educadora, investigadora y proveedora del cuidado a nivel individual, familiar o grupal. La finalidad de la práctica asistencial es la salud mental, la cual se busca a través de acciones a nivel de prevención primaria, secundaria y terciaria. La salud mental es algo inherente a todos y cada uno de nosotros y debe estar presente en todas nuestras intervenciones profesionales. Y esto es bien importante porque, chiquillo, uno siempre piensa como más bien en lo físico, ¿ya? Pero recordemos que en el fondo nosotros no somos solo cuerpo, sino también mente. Y en la mente
Tenemos todo esto que de alguna manera son aspectos que debemos mejorar. Uy, como que me anduve perdiendo aquí. Ahí sí. Bueno, la enfermería en salud mental es un área que implica la teoría del comportamiento humano para prevenir... espérenme un poquito. Perdón, esta era la que me había equivocado. Ahí sí. A lo largo de la historia han existido numerosos modelos de atención en salud mental y la enfermería psiquiátrica se ha ido adaptando y modificando de acuerdo a esto. En América, de aquella época, cuando los enfermos mentales eran sometidos al aislamiento, al ridículo, a la persecución, se pasó a la creación de los manicomios en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Se acuerdan, chiquillos, que yo les hablaba de la Casa Orate, de los manicomios? Bueno, de estos lugares como muy aislados, muy como de cárceles, con estos pacientes como en malas condiciones higiénicas, sin piso, de repente comiendo el suelo, encadenados. Bueno, se le llamaba un modelo asilar porque en el fondo se le aislaba pues, en un asilo. ¿Ya? Entonces, toda la segunda mitad del siglo XIX, esto fue impulsado por fuerzas sociales de tipo humanístico, producto de un movimiento reformista en la psiquiatría, el cual jugó un papel importante aquí la enfermera Dorothea Dix. A finales del siglo pasado se desarrolló un amplio movimiento en contra de los asilos, especialmente en lo relacionado con los métodos de restricción físico, los criterios no muy claros para la hospitalización y también la baja calificación del personal. Entonces, aquí se cuestionó mucho. ¿Qué pasaba con estos lugares muy retirados, muy aislados, en donde el paciente de alguna manera era muy difícil que él se recuperara? ¿Ya? Se cuestionaba el hecho de que estos lugares no eran los mejores para ese tipo de pacientes. También se cuestionaba cómo contenían a un paciente. Y se acuerdan que yo les mostraba, o sea, usaban cadenas, incluso la camisa de fuerza que ya el día de hoy ya no se utiliza, ¿ya? No se tenía muy claro a qué pacientes se hospitalizaba y a cuáles no, ¿ya? ¿En qué patología iba a ser más grave para hospitalizar o qué criterios iban a cumplir el paciente para decir, este sí requiere una hospitalización y no que en el fondo viniera la familia a reclamar y lo hospitalizaran casi porque la familia estaba reclamando. O porque a veces también, chiquillos, se usó en algún minuto, por eso les digo, esto de que casi le tenían mala y en el fondo por eso era que se estaba hospitalizando, ingresaba a un servicio de psiquiatría, cuando las cosas no estaban claras. Y el personal poco preparado. Varias enfermeras abogaron por la preparación adecuada para el cuidado del enfermo mental y por la aplicación de algunos elementos de salud mental en la atención a todo tipo de pacientes. Bueno, así es como Florence Nightingale destacaba la comunicación como eje de ese cuidado. Ella decía, él piensa cuán bueno sería que hubiera al menos una persona con quien pudiera hablar con sencillez y franqueza. Y en realidad, chiquillos, es tan importante para un paciente poder comunicarse con alguien, con quién hablar si está lejos de su familia, está lejos de su casa, de sus cosas, de su ambiente, y está en un lugar que para él es inhóspito, con gente que no conoce, con gente que lo está atendiendo que no es conocida para él. Entonces, por eso es que ella pensaba cuán bueno sería para este paciente que hubiera al menos una persona con la cual pudiera hablar, que no le hablara en un lenguaje técnico, que fuera de alguna manera franco, ¿ya? Linda Richard, considerada como la primera enfermera profesional de América, estimula la enseñanza al cuidado del enfermo mental dentro de los hospitales, creando escuelas de capacitación como la del Hospital para Enfermos Mentales de Taunton, de Worcester y de Michigan. Y ella pensaba que el enfermo mental debería ser atendido por lo menos con tanto cuidado como el que sufre algo médico o algo físico, perdón, lo cual solo puede lograrse a través de gente más preparada que está atendiendo este tipo de pacientes. ¿Ya? Que los puede entender que si el paciente es chiquillo, que esto es bien importante de recordar, si el paciente usted los trata pésimo, con garabato, los descalifica o los trata de agredir, uno tiene que tener claro que es un paciente psiquiátrico, que es su mecanismo de defensa, que es la manera en la cual él trata de subsistir frente a estas amenazas del entorno, que las ve como amenaza, ¿ya? Que eso lo hace justamente por esto, no es por ustedes, no es que les diga, oye, tú tal por cual,
porque son ustedes, no. Es porque ven al otro como una amenaza, ¿ya? Por lo tanto, una mejor preparación implicaría que la gente podría entender que este paciente no está en contra de la persona, sino como de la imagen que representa la persona. Representa una autoridad, representa el que lo está cuidando, el que le está restringiendo el movimiento, el que le está dando los medicamentos que para él podrían, entre comillas, ser veneno, ¿ya? El que no lo deja irse a la casa o llegar y consumir alguna droga. Entonces, por eso es importante. Por su parte, Davis y Kennedy, directora de la Escuela de Enfermería Psiquiátrica del Estado de Illinois, expresaron en publicaciones de 1921 la necesidad de que todas las enfermeras recibieran preparación en enfermería psiquiátrica con el fin de mejorar el nivel de comprensión y de intervención integral con diferentes tipos de pacientes en hospitales generales, ¿ya? ¿Y qué es lo que se está haciendo el día de hoy, chiquillos? Ustedes tienen la asignatura de integrado salud mental y psiquiatría, y se llama integrado porque justamente integra las dos áreas. Antes se hacía enfermería en salud mental y por separado enfermería psiquiátrica, pero ahora es como que se engloban los dos, como horas de clase, lógicamente, para justamente poder atender de mejores condiciones, con mejor preparación. Cuando tenemos más conocimiento, obviamente se tienen más herramientas, se cuenta con más herramientas para saber qué hacer, ¿ya? Y ustedes, yo les decía, van a atender pacientes psiquiátricos en todos los servicios donde estén. Va a ser en la urgencia, medicina, cirugía, donde estén. Les va a tocar en pabellón, en la maternidad, donde sea, y les va a tocar un paciente psiquiátrico. Entonces hay que saber cómo acceder a él, qué signos o síntomas me podrían reflejar que el paciente está más descompensado, cuáles no. Entonces, por eso es bien importante que ustedes sepan de esto, ¿ya? Y lo otro, el segundo punto que habla de los hospitales generales, bueno, nosotros vimos en algún minuto, cuando partimos las clases y hablábamos un poco de salud mental, ¿se acuerdan que veíamos que estos lugares donde se atendían los pacientes psiquiátricos estaban muy lejos? Yo les decía, de repente quedaban así como en un pueblo lo más lejos posible porque la familia no los quería volver a ver ni nada. Bueno, la idea era que el paciente psiquiátrico pudiera ser atendido dentro de un hospital base. O sea, en vez de ser hospital psiquiátrico, fuera un servicio de psiquiatría dentro del hospital base, donde están todo el resto de los servicios clínicos, ¿ya? Así que la idea es esa, de no separar a este paciente. Este paciente es tan importante como el que está en medicina y está en cirugía, ¿ya? Entonces, por eso es que se integró los servicios de psiquiatría dentro de los hospitales base. Bueno, durante mucho tiempo predominó la psiquiatría descriptiva, que estaba basada en el modelo médico, donde se describía el proceso de la enfermedad y se bosquejaban medidas de atención general, más de carácter físico y circunscrita el confinamiento en instituciones psiquiátricas, ¿ya? Entonces, la idea no era seguir con este modelo médico, pues la idea es que fuera un modelo mucho más integrado, que no fuera así como el médico el gran ejecutor de toda la actividad y que el resto del personal no pudiera participar de ella. No, la idea es que fuera mucho más integrado, ¿ya? Poco a poco se fueron dando cambios en el manejo del enfermo mental, que estaban relacionados con teorías derivadas del psicoanálisis y con el movimiento en favor de la higiene mental, influencia que llevó a una relación más directa entre el psiquiatra y el paciente y entre el personal de enfermería. Se tuvo más en cuenta la persona con sus sentimientos, sus pensamientos, sus fantasías, sus reacciones y otras, ¿ya? Bueno, esta era la idea también, chiquillos, porque además no podemos ver al paciente como una persona aislada. El paciente tiene familia, ¿ya? Familia que igual va a tener cierta aprensión en relación al paciente y en relación a la patología, ya que están atendiendo a este paciente. Y esto hay que ver a la persona con todo este paciente con el globo de cosas. Quizá él es el único proveedor de la familia y tiene una depresión y es un trabajador independiente y no puede salir a trabajar dada la depresión que tiene y ahora está además muy preocupado de qué va a hacer con su familia si él era el único que tenía ingresos. ¿Cómo les compra las cosas? ¿Cómo subsisten? ¿Ya? ¿O qué está pasando con él? ¿Cómo reacciona tal vez frente a alguna propuesta de algo propiamente tal? Entonces, la enseñanza de enfermería psiquiátrica se hizo entonces más práctica y se centró en la relación persona a persona, ¿ya? El enfoque biologista se reemplazó por la teoría psicodinámica,
en donde el autoconocimiento de la enfermera empezó a ser tenido en cuenta como un elemento indispensable para el proceso terapéutico y para comprender mejor a los demás. Peploe, aplicando principios de este nuevo enfoque, elaboró una teoría sistemática de la enfermería basada en la relación enfermera-paciente, señalando la importancia del desplazamiento en el cuidado de actuar sobre el paciente a estar con el paciente, ¿ya? O sea, ella hablaba no solo de cuidar al paciente, de repente, chiquillos, hay gente que cuida, que realiza procedimientos, y el paciente quizás ni lo saluda y le hace cosas sin siquiera informarle ni preguntarle. Tenemos que estar con él, preguntar cómo está, qué es lo que quiere, no sé, ver cuáles son sus sentimientos. Esas cosas en realidad son importantes. Peploe, Mello y Twin se preocuparon por la comprensión dinámica del comportamiento de los pacientes psicóticos y desarrollaron modelos de intervención terapéutica con efectos muy positivos en su comportamiento, abriendo así un camino bastante interesante de desempeño profesional por parte de las enfermeras preparadas. Otra reforma en la atención al enfermo mental, tal vez la última del presente siglo, se relaciona con los resultados de la investigación biomédica y más específicamente con la producción de diferentes tipos de psicofármacos capaces de disminuir o controlar muchas de las manifestaciones alteradas en el comportamiento de los pacientes, ¿ya? Del manejo de un paciente aislado y completamente alejado de la realidad, se logró llevarlo a establecer relaciones interpersonales significativas, que eso es súper importante, chiquillos. Recordemos que un paciente alejado de la realidad, el psicótico que está alejado de la realidad o con pérdida del juicio de realidad, resulta que él no tiene mayor contacto con los otros, po. Él en general no tiene un buen contacto. Entonces, que lograra una relación interpersonal era súper importante. Es como lograr que un autista converse con alguien y se preocupe, chiquillo. Es así como, oh, qué bueno que es lo que hicimos, ¿ya? Bueno, esto facilitaba el abordaje psicoterapéutico y la búsqueda de estrategias por parte del equipo de salud para promover su recuperación, su rehabilitación y su reinserción en la familia y grupo social. Estas nuevas posibilidades de tratamiento abrieron nuevos horizontes en la atención, pasando de una forma institucionalizada a una psiquiatría comunitaria, ya con acciones de promoción en salud mental, captación y manejo oportuno de los problemas, así como el establecimiento de programas de seguimiento y de rehabilitación. Recordemos que nosotros en algún minuto vimos lo que era psiquiatría comunitaria y hablábamos que esto se empezó a trabajar principalmente para desinstitucionalizar pacientes, o sea, sacar pacientes de los hospitales de crónicos y llevarlos a la comunidad, ¿ya? Y efectivamente para eso se tuvieron que crear distintos dispositivos de psiquiatría, entre eso el hogar protegido, residencia, hospitales de día, COSAM, comunidades terapéuticas, unidades de salud mental, ¿ya? Urgencia psiquiátrica, todos esos dispositivos que de alguna manera me permitían tener el paciente en la comunidad. Quizás no todos salieron, como les decía, porque hubo un grupo que quedó muy dependiente y que lógicamente eso implicaba que no iban a poder salir a la comunidad. La psiquiatría en nuestro medio ha ido recibiendo influencias de las distintas escuelas y más de los avances logrados en Estados Unidos. Avances que muchas oportunidades han demorado en llegar, o que habiéndose recibido la información y los beneficios provenientes de diferentes teorías, no se han podido poner en práctica por falta de recursos. Así vemos como mientras en otros países más desarrollados se tienen servicios bien organizados de psiquiatría comunitaria, con disminución de la institucionalización, manejo ambulatorio de los pacientes y buenos servicios de rehabilitación, aquí aún persisten un número considerable de instituciones oficiales o privadas con alto volumen de pacientes sometidos básicamente a un tratamiento psicofarmacológico y un cuidado de tipo custodial, o sea que están como a cargo del personal de enfermería, más que como alguien que lo estoy preparando para reinsertarse en la sociedad, presentándose todavía alto índice de hospitalización con estadía prolongada en las instituciones y además, esto que es súper importante, reingresos bastante frecuentes. Eso, chiquillos, es terrible porque a nosotros nos pasa, nos reingresan
que eso además agota al personal, pero ingresa un paciente 7, 8 veces en un año, el mismo paciente, e incluso más en algunas oportunidades, porque de verdad es agotador. Ya la familia no lo puede manejar, pero a veces los mismos familiares tampoco quieren que entren a un hogar. Y uno sabe que el paciente se está deteriorando con cada recaída, ¿ya? Pero a la familia le cuesta entender esa parte. Bueno, hasta aquí, chiquillos, ¿alguna consulta? Profesora, yo tengo una. Dígame. Nosotros, en el caso hipotético que fuéramos a una práctica en psiquiatría, ¿cuál sería como nuestro rol? Mira, lo que pasa es que hay actividades bien definidas para los estudiantes, ¿ya? Ustedes en la práctica profesional, bueno, tienen un día en el cual van a organizar el trabajo un rato durante la mañana y les van diciendo de tal hora a tal hora vamos a organizar. Y de hecho, ustedes mismas van a entregar el horario con la organización que van a tener. Supongamos hasta las 10 de la mañana van a hacer esta planificación de los días de práctica. No sé cuántos días son porque han ido variando la cantidad de días. Entonces, ustedes ponen ya organización de las actividades de los días de práctica. Supongamos que de las 10 a las 11 de la mañana van a entrevistar al paciente, hacer la anamnesis, el examen físico tal vez, y lo que alcancen de examen mental. Después van a tener tal vez alguna actividad recreativa, pero que tiene que tener un trasfondo. O sea, yo no hago algo por hacerlo nomás, por la entretención. Si yo hago, por ejemplo, que el paciente pinte, supongamos, mandala, que no se salga de la rayita de las mandalas, es porque lo que estoy haciendo aquí es fomentar la motricidad fina. Si yo lo estoy haciendo pintar, quizás puede ser expresión de emociones. Si yo lo estoy haciendo cantar un karaoke, quizás es un poco para fortalecer la autoestima, la personalidad, ¿ya? O sea, todas las actividades que yo voy ejecutando tienen que tener un fondo. Y eso es lo que ustedes tienen que plasmar en un documento que es del estudio de paciente. Bueno, ese estudio de paciente además tiene un formato, por lo tanto también se les da antes de que vengan a práctica. Al segundo día probablemente continúen con la anamnesis, probablemente pueden haber conseguido el número de teléfono de algún familiar y ahí llamarlo por teléfono, porque antes lo citaban, pero ahora no entran los familiares. Entonces llamarlo por teléfono para poderle hacer la entrevista por teléfono, ¿ya? Probablemente, no sé, pues hay otras cosas que yo tengo que averiguar de él y hacer actividades para todos los pacientes, no tan solo para mi paciente, ¿ya? A veces, bueno, el estudio de caso clínico implica que ustedes los primeros días no van a tener la ficha clínica, entonces tienen que hacer el examen mental en base a lo que ustedes saben, por lo tanto, los van a interrogar sobre qué es lo que le encontraron al paciente y cuáles serían los cuidados de enfermería de ese paciente. Supongamos que ustedes digan, no, ¿sabe qué? Yo creo que este paciente tiene esquizofrenia por esto, por esto, por esto, ¿ya? Y les van a preguntar después en el estudio de caso clínico qué es la esquizofrenia, que ustedes cuenten y cuáles son los medicamentos que toma el paciente y para qué son, cada uno, ¿ya? Entonces, además, supongamos que fueran 3 o 4 días de práctica, pues a veces estar todo el día. Entonces, no solo las mañanas y disminuir las cantidades de días que vienen acá. Entonces, les van a decir, el tercer día, por ejemplo, los voy a interrogar sobre tal tema. Y les dan el tema de interrogación y los interrogan sobre ese tema, ¿ya? Y siguen haciendo actividades con los pacientes, de recreoterapia y otras más. No sé si aclaré las dudas. Sí, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, ¿cuál es el rol en prevención primaria? La prevención primaria acentúa la promoción de un desarrollo sano de la personalidad del individuo, así como de la familia y la comunidad, mediante la reducción de factores de riesgo. Por definición, programas de prevención primaria en salud mental son aquellos diseñados para disminuir el porcentaje de aparición de disturbios emocionales en la comunidad, neutralizando las condiciones sociales estresantes o potencialmente peligrosas que pueden llevar a la enfermedad mental o para intervenir prontamente cuando tales condiciones existen. La promoción en salud mental es una responsabilidad de todos y especialmente de aquellos profesionales preparados en el área. Este programa involucra necesariamente miembros destacados de la comunidad y entidades de la misma que por razones de su función tienen un impacto reconocido en la comunidad, como son las escuelas, los centros de salud, la iglesia y otros.
Entonces, chiquillos, esto es como lo que ustedes hacen en atención primaria. ¿Con quién voy a trabajar? Ya voy a trabajar con un grupo comunitario, entonces voy al centro de madres tanto, o voy a la reunión no sé, pues de la población tanto. Y ahí en el fondo yo puedo trabajar con ellos, o voy a trabajar en contacto con la escuela tanto. Así voy trabajando. El profesional de enfermería como miembro del equipo de salud debe estar en capacidad de evaluar los factores de riesgo psicosociales predominantes en la comunidad o en grupos específicos de esta. Una vez identificados los factores de riesgo y los grupos más vulnerables, la enfermera debe planear acciones de promoción en salud mental apoyándose en la teoría de crisis y más específicamente en las crisis de desarrollo. Chiquillos, bien importante, si ustedes van a un grupo, ir evaluando qué es lo que yo quiero enseñar, porque aquí también, cuando vienen a esta práctica de psiquiatría, la idea también es educar. Y yo voy a educar a los pacientes en un tema que veo que es más débil en ellos. Yo les puedo preguntar o voy viendo que tal vez hay algún tema que le haga falta saber. Entonces, en el fondo, así hay que evaluarlo. Por ejemplo, yo les cuento mi experiencia. Cuando a mí me tocó la práctica, cuando yo estudiaba, y una de las prácticas de comunitaria, nosotros la hacíamos en centros comunitarios, que era como, no sé cómo se llamará ahora, pero en ese tiempo eran como centros de madre, una cosa así, ¿ya? Y resulta que estaba la mayoría de la gente que tenía que asistir ese día y preguntamos y ellas querían, porque casi todas eran hipertensas, querían saber sobre la hipertensión. Pero el día que educamos, llegó una señora además que tenía recién un familiar que lo habían diagnosticado con cáncer de mama. Entonces, el familiar lo que más le había dicho era que el doctor y la matrona inicialmente, después el médico le había dicho que si acaso ella se hacía el autoexamen de mama. Y resulta que ella no sabía cómo se hacía el autoexamen. Así que dentro de la misma educación que ya habíamos hablado de hipertensión, tuvimos que además empezar a educar sobre autoexamen y lo que era cáncer de mama. Menos mal que lo habíamos pasado así a poco, así como, porque uno puede saber así a grosso modo, pero verlo con más detalle para educar a otra gente y hablar en lenguaje no tan técnico, sino más coloquial en el fondo, igual es complejo de repente, con cosas tan difíciles. Así que por eso a veces uno tiene que ir preparado y si no, haber averiguado bien si toda la gente dio de alguna manera la opinión para poder educar. ¿Ya? Tipo específico. Bueno, una vez identificados los factores de riesgo en los grupos más vulnerables, la enfermera debe planear entonces acciones de promoción en salud mental apoyándose en la teoría de crisis y sobre todo la crisis del desarrollo. Podrá programar actividades para desarrollar con los padres, con los escolares, con los adolescentes, con los ancianos, que son tendientes a la preparación de cada uno de estos grupos de personas en el manejo anticipatorio de la crisis propia de cada etapa evolutiva, reduciendo el riesgo de nuevas crisis y preparando los grupos de la comunidad para enfrentar nuevas tareas y expectativas. Así las parejas jóvenes podrán ser mejor preparadas para cumplir con su función de padres durante el periodo anterior al parto. Los adolescentes, por ejemplo, pueden prepararse para su ingreso a la universidad. Las personas de tercera edad pueden prepararse para enfrentar la jubilación y las limitaciones propias de la edad. Entonces, hay que ir viendo en el fondo cuáles serían los temas que serían buenos de abordar. A esta labor que hace el profesional de enfermería de la comunidad se le denomina asesoramiento anticipatorio, ¿ya? Y la puede realizar a nivel individual o conformando grupos de personas con intereses comunes o problemas similares a diferentes estrategias para lograr la meta de promoción de la salud mental. Puede recurrir a sesiones educativas formales o informales de acuerdo a las características de los grupos y las circunstancias. También puede utilizar sociodrama, dinámicas grupales, verbalización de sentimientos y otros. Mediante el trabajo con estos grupos, por consulta individual o por visitas familiares, la enfermera puede captar precozmente personas con problemas específicos de salud mental que, de ser atendido oportunamente, se evitaría su progreso hacia un estado realmente patológico. De la valoración inicial que haga la enfermera dependería la conducta a seguir.
dar orientación o consejería a la persona, a la familia o remitir aquellos casos que requieran intervención de otro profesional. También se deben programar acciones con personas que por razón de su trabajo deban interactuar con grupos de la comunidad. Se les debe proporcionar elementos para analizar y mejorar su salud mental, así como de las personas a su cargo para detectar problemas más comunes y la forma de remisión. Este es el caso de los jardineros, de los maestros, el personal auxiliar de salud. En todo programa que se desarrolle en los centros de salud y centros comunitarios, debe aplicarse el principio de promoción de salud mental, sea en el programa de control prenatal, como en el de crecimiento y desarrollo o en el de hipertensión u otro. Otra labor que le corresponde al profesional de enfermería y que está considerada a nivel de la prevención primaria es la intervención en crisis situacionales o accidentales, presentadas por las personas que se encuentren en su entorno comunitario o hospitalario. No es de extrañar el desencadenamiento de una crisis ante una situación de enfermedad, de hospitalización o de muerte, y por ser la enfermera la persona que permanece por más tiempo cerca del paciente, la llamada a intervenir más prontamente, por lo menos a un nivel de intervención de primer orden. Dada la frecuencia con que se dan estas situaciones de crisis y la necesidad de atender integralmente a la persona, se hace necesario contar con profesionales preparados en áreas capaces de intervenir oportuna y eficaz. Rol en la prevención secundaria. Aun cuando en la última década se ha dado mayor énfasis a la prevención primaria, se han seguido implementando acciones específicas de enfermería a nivel secundario en la preparación de profesionales, teniendo en cuenta la realidad del país relacionada con el incremento en los índices de morbilidad por diferentes patologías mentales, ya sea psicosis, esquizofrenia, neurosis, epilepsia, psicosis afectiva y retardo mental, y también la escasez del recurso de enfermería capacitado. Los programas de prevención secundaria en el campo de la salud mental tienen por objeto reducir la prevalencia del trastorno mental mediante el diagnóstico precoz y el tratamiento efectivo, facilitando el acceso a los servicios de salud mental. El pronto reconocimiento de desórdenes del comportamiento en niños y adolescentes que interfieren en su rutina de la vida diaria y con el proceso de aprendizaje y la pronta detección de signos de descompensación incipiente en adultos y ancianos ante situaciones de cambio, así como sentimientos de insatisfacción y algunos trastornos psicofisiológicos, deben ser tenidos en cuenta como signos de enfermedad incipiente que requieren de una intervención rápida y apropiada. La enfermera puede identificar estas situaciones, intervenir si están suficientemente preparadas o remitir a un profesional competente. Hasta el momento, las acciones de prevención secundaria se han quedado circunscritas al tratamiento del enfermo mental en una institución psiquiátrica y limitadas muchas veces por el acceso difícil debido a la falta de cupo en los hospitales del Estado y por los altos costos en las clínicas privadas. Dentro de esta institución, el profesional de enfermería cumple con funciones de tipo administrativo, asistencial, educativo y en menor medida investigativo. En su rol administrativo, responsabilidad del profesional velar por un cuidado óptimo al paciente por parte del personal de enfermería, dirigiendo el plan de atención del área y coordinando sus acciones con las planteadas por el equipo multiprofesional. La dirección del cuidado basada en una valoración completa del paciente es una labor que ha ido ganando importancia dentro de la evaluación general y en toma de decisiones con respecto al esquema terapéutico a seguir. El cuidado asistencial de la persona hospitalizada debe ser integral, donde además de atender necesidades físicas y médico-delegadas, se presta atención a su comportamiento e interacciones con personas del entorno. Yo les decía, chiquillos, nosotros observamos conducta, vemos cómo se relaciona con otras personas, cómo se desenvuelve, pero en general toda esta evaluación es de manera indirecta, para que el paciente, en el fondo, uno sepa en realidad cómo se comporta cuando uno no, entre comillas, no lo está observando, ¿ya? Como en el quehacer diario. El proceso se centra en el paciente y en la relación terapéutica que con él se establezca. La enfermera proporciona oportunidad a los pacientes para que expresen sus sentimientos, sus preocupaciones, para que analicen y cambien sus respuestas.
Es importante que ella desarrolle al máximo su capacidad de observación y el manejo de técnicas terapéuticas de comunicación, consejería y se esfuerce al máximo en la creación de un ambiente terapéutico seguro para el paciente, donde se le brinda oportunidad de desarrollarse como un ser humano único y como miembro de un grupo social. La enfermera a nivel grupal puede dirigir actividades con fines terapéuticos concretos que estimulen la socialización de los pacientes, el desarrollo de habilidades comunicacionales y de funciones mentales que favorezcan la expresión de sentimientos y la búsqueda de vínculos con la realidad. Objetivos que puede lograr a través de la recreación, la remotivación y el análisis de lectura. Una labor que cumple permanentemente la educativa, no solo con el paciente, sino también con la familia, el personal que tiene a cargo, de acuerdo a las necesidades identificadas. Y esto es bien importante, chiquillos. Al personal también hay que irlo educando, ¿ya? Uno no puede, en el fondo, solo pensar en que va a educar al paciente y a la familia, al personal también, ¿ya? Porque nos falta el personal que se va incorporando y que tiene menos preparación que el resto, que ya lleva años y que ya lleva varias capacitaciones en el fondo en el área. La orientación que brinda la enfermera con relación al cuidado, al tratamiento y a la vinculación a actividades de la vida diaria son significativas para el paciente, buscando además generar un cambio de actitud hacia la enfermedad mental por parte del mismo paciente como de su familia. Evitar en el fondo la autoestigmatización, ¿ya? ¿Cuál es el rol en la prevención terciaria? Las acciones tendientes a reducir los efectos residuales de la enfermedad mental, a promover su rehabilitación y la reubicación en la vida familiar y ocupacional son limitadas por parte de las instituciones estatales y privadas. Solo hasta hace pocos años, algunas instituciones se han preocupado por crear servicios de rehabilitación para enfermos mentales, también talleres protegidos y hospitales de día, pero aún falta mucho por hacer. De hecho, chiquillos, no se trabaja casi nada en el fondo en lo que son los dispositivos de salud mental y psiquiatría. O sea, hay muy poco, por ejemplo, aquí en Chillán hay como 2 residencias protegidas que en el fondo me van a permitir tener pacientes que son mucho más dependientes y que no pueden estar en un hogar porque se pueden escapar de ahí o porque lamentablemente no pueden trabajar, no pueden vivir en un hogar protegido porque ahí viven pacientes más independientes. La intervención de enfermería a este nivel no está muy desarrollada, pues la tarea de rehabilitación y readaptación del paciente al medio laboral se deja en manos de otros profesionales. Y es verdad, o sea, nosotros en el fondo también hemos ido de alguna manera disminuyendo nuestro rango de interacción porque hay otros profesionales como el terapeuta ocupacional o los trabajadores sociales que en el fondo también tienen que ver con esta parte de trabajar con la familia, de trabajar con la casa, de ver cómo vive, cuáles serían las mejores condiciones para el paciente, cuáles serían las condiciones de riesgo para evitarlas, todo eso. Sin embargo, la labor de la enfermería no puede terminar cuando el paciente ingrese al hospital, debe ir más allá y llegando incluso a la organización de un servicio de seguimiento sistemático al hogar, con el fin de facilitar la reubicación del paciente en su familia y de orientar a ésta en los cuidados que debe brindarle, de manera que responda a las necesidades reales del paciente, confíe en sus capacidades para reanudar sus actividades, lo estimule en sus logros y ayude a superar los periodos de dificultad. Esta labor puede complementarse con la organización de grupos de familias con problemas similares. Al egresar el paciente del medio hospitalario es cuando más ayuda necesita para continuar con su proceso terapéutico y así evitar la desocialización. Es allí cuando la familia requiere más orientación y apoyo, tarea que debe reforzarse con la organización de los servicios de cuidado en casa para enfermos mentales, que es una actividad independiente poco explorada hasta el momento. Bueno, la enfermera debe estar formando parte del equipo interdisciplinario en los centros de rehabilitación, en los hogares de paso, en los hogares protegidos y otros similares, aportando sus conocimientos y su experiencia en la relación terapéutica con los pacientes. La prevención terciaria abarca un gran número de alternativas y procedimientos opcionales para el seguimiento y la rehabilitación de enfermos mentales, pero requiere de un mayor compromiso por parte de la institución del sector salud. ¿Ya? Así que, chiquillos, igual hay harto trabajo por hacer porque, de verdad, si nosotros vemos, en general, la psiquiatría está poco trabajada. Por ejemplo, esto mismo de los cuidados a domicilio, que es como la hospitalización domiciliaria, pero tal vez un cuidado a domicilio que implique seguimiento del paciente, ¿ya?
Por ejemplo, que no tenga efectos colaterales, que se esté tomando los medicamentos, el conteo de los medicamentos, cómo está el familiar, qué es lo que reporta el familiar, tiene sus horarios de comida, qué actividades hace cuando está en el domicilio. Todas son actividades que en el fondo pudieran ser muy importantes para la rehabilitación y la reinserción de este paciente. ¿Ya? Chiquillo, ¿alguna consulta? No, profe, todo muy, muy claro. Ya. Oye, José, consulta. Sí, profesora. El jueves, ¿podemos recuperar clase como a las 1:30 o a las 2:15 por ahí? ¿Tienen libre? ¿Y no hacer en la tarde? Tendría que consultarlos con mis compañeros y le Por confirmaría, favor, profe. por ¿Cuáles serían favor, los José. horarios, profesora? Es que ustedes tienen, es que no sé si tienen libre, pero no sé si pueden entrar a las 1:30 si es que tienen un break antes para que almuercen. Que a mí me convendría entrar a las 1:30 con ustedes. Pero Ya. si no pueden a las 1:30, tendría que ser como a las 2:15, que es el otro horario de entrada, parece. O 2:30, no me acuerdo qué era el horario de entrada. 2:30 parece que. El otro bloque. 15:15. O sea, desde las 1:30 a las 15 y en la otra clase de las 15:15 a las 16:45. Eso es el Pero bloque. entrar como a las 2:15 o a las 2:30. Porque sacando Ya. la cuenta son 45 minutos por bloque. Sí, Claro, o sea, como a las 2:30 alcanzamos a completar una hora hasta las 15:15. ya. Voy a preguntarle a mis compañeros. Y le Por confirmo, favor, profesora. ahí me cuentas después. Ya. Chiquillos, acuérdense que tenemos que entonces presentar el grupo de Ricardo y... ¿Quién me estaba hablando? Espérenme, se me olvidó. ¿Quién era? Constanza. No, Fernanda Sepúlveda. ¿Ya? El jueves. Ya, profe. Te voy a mandar esta presentación, José, y la voy a subir igual. ¿Ya? Ya, profesora. ¿Los dejo entonces hasta aquí? Sí, profe. Muchas gracias, que estén bien. Igualmente, profesora. Hasta luego. Cuídense. Que esté bien, cuídese. Igual, Ricardo, cuídate, te escucho bajito todavía. Chuta.